vanidades si pensarán, se levantaron todos los reyes y consultaron contra Jehová. Tú eres mi hijo, mi Dios me ha dicho, yo te he engendrado en la eternidad. Lo que me pidas, yo te lo entrego, toda la tierra de ti será. Los gobernantes se levantaron contra el ungido de Jehová. Sus ligaduras hoy pues rompamos, sus cuerdas rotas por fin sean. El Dios que mora allá en los cielos, de todos ellos se burlará. Con ira santa les habla a ellos, con su furor él los turbará. Yo el decreto he publicado, tú eres mi hijo, yo te engendré. Si las naciones a mí me pides, toda la tierra te entregaré. Tú has quebrantado con fuerte hierro al hombre malo, destrozarás. Cual alfarero, dueño del barro, como vasija triturarás. Ahora, oh reyes, pues sed prudentes, todos los jueces, pronto entended, servid a diosas irreverentes y con temor a él alabad. Honrad al Hijo, es un mandato, si no lo hicieres, me enojaré. Pereceréis pues en el camino, toda mi ira se inflamará. Oh, cuán dichosos los que confían en su Hijo eterno, el Salvador, los que le entregan toda su vida y en él se alegran con gran honor. Oh, cuán dichosos los que confían en su Hijo eterno, el Salvador, los que le entregan toda su vida y en él se alegran con gran honor. Un saludo fraternal para todos ustedes que nos acompañan en este momento en el estudio que estamos realizando de la carta a los hebreos. Para mí es un honor, también un privilegio poder estar con todos ustedes estudiando la santa palabra del Señor. Quiero invitarles entonces en este momento para que oremos, demos gracias a Dios y de esta manera estemos iniciando con el tema del día de hoy. Padre bondadoso, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad
y el privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo, reconociendo, Señor, de que Él es nuestro Señor, nuestro guía y maestro. Nuestro corazón está deseoso de aprender más de tu bendita palabra. Háblanos, oh Señor, que tus siervos escuchamos. Amén. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en este momento. Es una bendición y también un privilegio muy grande poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a estar desarrollando el primer tema que corresponde al estudio del capítulo 1 y el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Vamos a estar hablando acerca de la supremacía de Jesús en su obra como Salvador. Ustedes recuerdan que desde la clase pasada vimos que el tema general de la carta a los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, está en indicarnos a todos nosotros de que Jesús es superior. Y por eso algunos han dicho que esta carta habla con gran claridad de la superioridad de Cristo. Teniendo en cuenta eso, vamos a entrar a ver al menos en 5 aspectos que son como 5 subtemas en los cuales podemos analizar el capítulo 1 y el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Ya entrando en materia, y espero que ustedes tengan la Biblia abierta cerca de ustedes, de manera que podamos ir leyendo, comentando, compartiendo y profundizando en todo aquello que el Señor nos va a enseñar en su palabra. Ya hemos dicho que la epístola a los Hebreos es más bien un tratado teológico y cristológico que no tiene la misma estructura que generalmente tienen las epístolas del Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, como ya lo hemos visto, los primeros versículos, es decir, como la introducción de la epístola, no está haciendo ningún saludo, ni nos está diciendo quién es el autor, a quiénes va dirigida. No hay un saludo formal tampoco que suele aparecer en las epístolas generales del Nuevo Testamento. Directamente el autor quiere llevarnos a lo que va a ser el objetivo que él va a estar desarrollando a lo largo de la epístola, y es mostrarnos que Jesús es superior. Y para mostrarnos la superioridad de Jesús, entonces él nos da como un primer tema, es que Jesús es la revelación plena de Dios. Si leemos nuevamente en el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 4, y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Solamente de esta porción que acabo de leer podríamos sin duda alguna tomar para hacer un curso completo, pero vamos a verlo de una manera general e introductoria. Cuando nosotros estudiamos
lo que algunos llaman técnicamente la bibliología o el prolegomeno también, que es otro término que se usa, es decir, la introducción a la revelación de Dios. Decimos que Dios se ha revelado al ser humano de dos maneras. A una de ellas la llamamos la revelación general de Dios y la otra la revelación especial de Dios. La primera de ellas tiene que ver cómo Dios se ha revelado en las obras de la creación. Y esto nos lo recuerda con gran claridad el Salmo 19 en los primeros versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A esto le llamamos la revelación general. Dios se ha revelado en las obras de su creación. Pero esta revelación no es completa. Entonces, Dios se ha revelado plenamente en su palabra, donde Él ha hablado, y el autor, tomando esto que acabo de mencionar, entonces nos dice Dios, quien ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y vamos a detenernos para analizar el versículo 1 rápidamente. Y lo que nos está diciendo allí es: Dios habló en el pasado a través de los profetas del Antiguo Testamento, cuyo registro nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Dios habló por medio de sus profetas, como el caso de Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, y Dios habló por medio de ellos. Y nos sigue diciendo: pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos muestra mucho, sin duda, la divinidad de Cristo como Dios, pero también de que Cristo, como nos dice Juan en el capítulo 1, el versículo 1 y siguientes, cuando nos dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En la versión Reina Valera se usa el término verbo. En el principio era el verbo, que es el término en el original logos, que se traduce como palabra o verbo también en la Reina Valera. Y esto nos muestra de que la palabra, es decir, Cristo, existía desde el principio y por Él fueron creadas todas las cosas. Es lo que también Juan nos recuerda en la primera carta, que nos dice que por medio de Él fueron creadas las cosas. Y Pablo en Colosenses también nos dice que por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, avanzamos un poco más. Él es el resplandor de su gloria. Y esto nos muestra sin duda la divinidad de Cristo. Cristo no es solamente un ángel más, no es un ser angélico, no es una criatura subordinada. Es la segunda persona de la Trinidad. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y esa palabra sustancia, que cuando en los primeros siglos de la iglesia cristiana se defendió la doctrina de la Santísima Trinidad, fue una de las palabras que fueron claves para que tuviéramos una claridad en cuanto a lo que la Biblia enseña de la Santísima Trinidad. Y aquí nos dice que Él es la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, o en otra versión diría por el poder de su palabra. El sustentador de todas las cosas es Cristo. Dios no solamente creó
el universo, todo lo que existe, sino que también Dios lo sustenta con la palabra de su poder. Y Cristo, como Dios, entonces nos dice que es el que sustenta todas las cosas. Y nos habla de su obra, que es lo que tenemos en el primer punto. Como Cristo, como la revelación plena, también nos dice lo siguiente, la carta a los hebreos en el versículo 3, nuevamente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solamente el versículo 3 nos da una amplia información acerca de quién es Jesús. Jesús no solo era un profeta más, Jesús no era un ángel, Jesús no era una criatura subordinada, Jesús es Dios verdadero, es lo que nos está diciendo, pero también hombre verdadero, y como hombre entonces es allí donde nos dice que él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se entrega a sí mismo como la ofrenda por nuestros pecados. Él de manera voluntaria lo hace. Más adelantico vamos a analizar algunos versículos que están tomados de los libros de los Salmos. Por ejemplo, del Salmo 2, que es un salmo mesiánico, y en una de sus partes recordamos de que Jesús mismo le dice al Padre: he venido para hacer tu voluntad, y tu voluntad es lo que me agrada. Y esto, allí vemos la entrega de Cristo, como Él se entrega voluntariamente. Jesús no fue movido por los sentimientos que alguno de nosotros le hayamos causado, lo hayamos impulsado para ir a la cruz. Por amor, como nos dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, por amor Dios dio a su Hijo como la ofrenda por nuestra salvación. Y es lo que nos está diciendo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Filipenses capítulo 2, el versículo 6 en adelante, dice que Jesús se despojó y se hizo semejante a los hombres y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje de Filipenses que acabo de mencionar, Filipenses 2, 6 al 11, nos recuerda esto que nos está mencionando el versículo 3. Él, siendo Dios, no escatimó, sino que se hizo igual a los hombres para en su obediencia pasiva, sufrir en la cruz el castigo de la expiación, de manera que Él llegara a ser el autor de nuestra salvación. Pero no se quedó allí, sino que fue exaltado hasta lo sumo. Cuando estudiamos la persona de Cristo, estudiamos el estado de humillación y el estado de exaltación. Y este versículo 3 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, nos está hablando de esos dos estados. Como Cristo, siendo Dios, se despojó, dice a sí mismo, pero Él lo hizo para, como dice allí, efectuar la purificación de nuestros pecados. Pero se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Esto entonces, como ustedes tienen en su guía de estudio, esta afirmación inicial es básica para comprender todo lo que nos va a enseñar la epístola, como también es básica para comprender la fe cristiana. Si nosotros no comprendemos la obra de Cristo, quién es Jesús realmente, no según lo que nos dice el mundo, según lo que nuestro parecer, valga la redundancia, nos parece que es Jesús, sino lo que la Biblia nos dice de Jesús, no va a haber una vida cristiana verdadera. Y lo que le va a dar sentido a lo que el autor nos va a enseñar en los capítulos que hacen parte de esta epístola está fundamentado en lo que acabamos de leer. Dios ha hablado por medio de su Hijo, Él es el heredero de todas las cosas, Él es la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, la divinidad de Cristo como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre que efectuó la obra de salvación en favor de usted y de mí y de todo el mundo, como nos enseña la palabra de Dios. Y ese es un motivo para sentirnos alegres y gozosos por la obra que Cristo hizo por nosotros. Como un segundo punto, porque el tiempo nos apremia, como un segundo punto, tenemos de que Cristo es superior que los ángeles. Para muchos de nosotros eso está sentado y podemos decir, así es, no tenemos duda alguna. Pero si vamos al contexto de la carta, entendemos también de que posiblemente muchos que hacían parte de la iglesia a la cual había sido dirigida la epístola tenían dudas al respecto, y hoy en día con tanta confusión doctrinal que hay respecto a la divinidad de Cristo, vale la pena reafirmar eso. En la antigüedad, en la época del Nuevo Testamento, muchas falsas doctrinas trataron de negar la divinidad de Cristo. En la historia de la iglesia, hablamos del siglo III y comienzo del siglo IV, se expandió una herejía que se conoce como el arrianismo, que precisamente negó de que Cristo fuera verdadero Dios. Y para no quedarnos tanto en la historia, hoy en día muchas sectas y muchos grupos religiosos están negando la divinidad de Cristo. Y lo que el autor nos está afirmando en los primeros 4 versículos es diciéndonos: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él sustenta todas las cosas y Él dio su vida como propiciación por nuestros pecados. Pero Él es superior a los ángeles. Y por razones de tiempo, pues no podemos leer todos los versículos, pero sí quizás vamos a resaltar algunos que nos van a ser clave para entender el mensaje de la epístola a los hebreos. Vamos al versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles jamás dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí el autor está citando, como ustedes tienen en sus apuntes, cita 7 pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos está en el Salmo 2, versículo 7, cuando dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y está comparando estos pasajes del Antiguo Testamento para decirte que es imposible decir que Jesús es inferior a un ángel o igual a un ángel. Está diciendo que Él es superior a los ángeles. Y está citándonos el Antiguo Testamento. Son muchas citas que hay allí, como por ejemplo el Salmo capítulo 104, versículo 4, que se cita en el versículo 7 del capítulo 1. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llamas de fuego. Y allí entonces, en esta sección que va desde el versículo 5 hasta el versículo 14, el autor, citando de una manera magistral el Antiguo Testamento, nos está mostrando de que las Escrituras evidencian de que Jesús es superior a los ángeles. Es decir, que Él es superior en todo a ellos. No es simplemente un ángel más. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca terminarán. La eternidad del Hijo de Dios. Esto entonces es como una manera como el autor, nuestro autor de la epístola a los Hebreos, nos está indicando con gran claridad: Jesús es superior a los ángeles. Y me parece maravilloso que el Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios, y por supuesto esta epístola, que es parte de la palabra de Dios, se cite el Antiguo Testamento con tanta claridad para decir que todas esas profecías, esas palabras, esas declaraciones de los salmos, que son las citas que más recurren allí, todas están apuntando a Jesús, quien es superior a los ángeles, que su supremacía es absoluta. ¿Por qué razón? Porque Él es la palabra definitiva de Dios, porque Él es el autor de nuestra salvación y porque Él sustenta todas las cosas con su palabra y el poder de ella. Esto es un suficiente motivo entonces que tenemos para saber de que Jesús es superior a los ángeles. Como tercer punto, ustedes tienen allí la ley y el evangelio. Cuando pasamos al capítulo 2, mire cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario, y permítame detenerme allí, por tanto, nos está advirtiendo, nos está diciendo, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, todo lo que hemos hablado, de que Cristo es la palabra definitiva del Padre, que Él es el sustentador de todo, quien efectuó nuestra salvación, que es superior a los ángeles. Entonces, teniendo toda esa razón, ahora es necesario, versículo 1 del capítulo 2, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no nos deslicemos. Cuando está hablando aquellas cosas que hemos oído, ¿de qué está hablando? De lo anterior, es decir, del capítulo 1, lo que ya hemos estudiado, la superioridad de Cristo en la revelación, en el sacrificio y superior a los ángeles. Entonces, nosotros hemos escuchado eso acerca de Cristo y cuidémonos de no deslizarnos, dejar que nuestra mente y nuestra razón nos lleve a creer cosas diferentes a estas. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Y la desobediencia, entonces los que desobedecieron recibieron retribución. Miremos en el 3, ¿cómo? Esa es una pregunta retórica que está en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues la respuesta es: no es posible de ninguna manera, ¿cierto? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y esta palabra a mí me estremece personalmente cuando dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Y siempre la inclinación de nuestro corazón pecaminoso es a que nos olvidemos de la manera como Dios nos ha hablado de su palabra y caemos fácilmente en enseñanzas falsas, pero que Dios siempre guarde nuestro corazón para que creamos firmemente en lo que Él nos ha dado en su palabra. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Está hablando de la confirmación del mensaje del Evangelio. Y nos habla de ahí el título que ustedes tienen ahí, la ley y el Evangelio. Dice, si la ley que nos fue dada y fue anunciada por medio de ángeles fue firme, y los que desobedecieron recibieron retribución. Entonces dice, entonces nosotros con más veras debemos estar atentos, aprender y a vivir la vida cristiana en gratitud a aquel que es superior en todo, a Jesús, el Hijo de Dios, para que mantengamos nuestra confianza solo en Él, porque Él es el autor de nuestra salvación. Avanzamos un poco más al punto 4 y vamos a ver la humillación y la gloria del Hijo del Hombre. Podríamos hablar de los dos estados de Cristo, el estado de humillación y de exaltación. Ya 2 veces he hablado de estos estados y quizás algunos todavía no han tenido claro a qué me refiero. Cuando nosotros hablamos del estado de humillación, en teología nos estamos refiriendo a el vaciamiento, como nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, y como Jesús se sometió a la voluntad del Padre en su obediencia activa, porque Él activamente cumple toda la ley perfectamente, pero en su obediencia pasiva, entonces Él lleva el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. Y esto lo vemos entonces allí en su estado de humillación, pero cuando es exaltado es cuando se realza su señorío y su majestad. Vamos a partir del versículo 5 y vamos a leer algunos versículos. Ya sabemos que por razones del tiempo no podemos leer todo, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca de el cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahí está citando nuevamente las Sagradas Escrituras. Específicamente se está citando el Salmo 8, versículo 4 y 6. Salmo 8, 4 y 6. Y es la parte que se está citando en el versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o del Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Este salmo y esta porción de la Biblia, he escuchado a muchas personas que lo interpretan de una manera equivocada porque piensan que están hablando para nosotros, entonces lo toman de una manera personal, pero recordemos que eso lo vimos cuando estudiamos la interpretación de la Biblia. ¿A quién está apuntando el pasaje? A Cristo. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos toma el Salmo 8, que es un salmo también que nos habla de Cristo, para mostrar la humillación, ¿cierto? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo exalta porque lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Ese es el señorío de Cristo. El Nuevo Testamento es muy claro en afirmar de que Jesús no es un profeta más, que Jesús es el Señor y Jesús es Señor de señores y por tanto Él es nuestro Señor, a quien nosotros nos rendimos ante su majestad, su señorío. El término Kyrios, que es el término que se traduce como Señor, es también apunta, al Antiguo Testamento, donde había otro término para designar el Señor y era Adonai. Jesús es Dios, es Adonai, es el Señor. Y como dice el autor del libro de Apocalipsis, es el Señor de señores, mostrándonos su majestad, ¿cierto? Y aquí el autor entonces nos está indicando la humillación de Cristo, pero también la exaltación de Cristo. El versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y esto es un juego de palabras que la Reina Valera nos pone allí y que a veces a una lectura rápida no lo entendemos y es necesario volverlo a leer nuevamente, pero dice así, como los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Nos está hablando de que es su encarnación. Y él, al hacerse hombre, entonces se convirtió en el autor de nuestra salvación para redimirnos del pecado. Y como nos dice la parte final del versículo 14, para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte. Y recuerden que cuando Cristo estaba en la cruz, él dice, consumado es decir, la obra ha quedado finalizada, ha terminado ya, ha sido cancelada la deuda de nuestros pecados. Con su muerte, Cristo vence al que tiene el imperio de la muerte, como nos dice en el versículo 14, esto es, al diablo. Amados, Cristo ha vencido al pecado, al diablo, a la muerte. Cristo es vencedor. El libro de Apocalipsis nos dice que Él tiene un nombre y es el vencedor. Él es el vencedor. Nosotros muchas veces entendemos mal estas cosas, por ejemplo, que nos afirman allí, y algunas personas erradamente piensan de que la potestad de atar al diablo y de castigarlo y de amarrarlo y de hacerle y deshacerle está en nosotros, pero cuando miramos allí nos damos cuenta de que ya Cristo lo ha vencido y por eso Él tiene un nombre que es el vencedor. Jesús ha vencido la muerte. La paga del pecado es muerte, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Esa era la mayor evidencia de nuestro pecado, la muerte, dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El que tomó una condición de hombre y que con su muerte venció al que tenía el poder de la muerte. Y como Pablo diría en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo es el vencedor. Y esto nos lo quiere dejar claro también el autor allí. Por eso decimos en el 4 que Él es, en el punto número 5, Él es nuestro Salvador. Pero también el sumo sacerdote. Y podemos mirar en
a partir del versículo 15, ya he leído el 14, y librar a todos los que con temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo es esto? Volvamos a Romanos. La paga del pecado es muerte. Esa es la servidumbre de la muerte y es la consecuencia, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Él nos ha librado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los de la promesa de la fe, ¿cierto? A los de la fe, a los que creen verdaderamente en la obra perfecta de Cristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Allá hay una respuesta para aquella pregunta: ¿por qué por qué Dios se hizo hombre? Bueno, se hizo hombre, como nos dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También Jesús ejerce lo que nosotros llamamos el triple oficio. Jesús fue profeta, rey y sacerdote. Ese fue el triple oficio, o es el triple oficio de Cristo. Y como sumo sacerdote expía nuestros pecados. Se identifica con nosotros. Esto es algo que entendemos y que nos llena de gran bendición el poder leer en el versículo 17. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Una cualidad o una característica del sumo sacerdote era que tenía que identificarse con la persona para poder entonces dar la ofrenda por el pecado. Y Jesús se identifica con nosotros, asume, como dice la palabra, en su estado de humillación. Y de esta manera es nuestro sumo sacerdote y puede ofrecer expiación por nuestros pecados. Se entrega a sí mismo para llevar el castigo de nuestros pecados y darnos eterna redención. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y con esto terminamos la clase de hoy, diciendo, y permítame por favor leer en las notas, en el punto 5, hay una pequeña cita que tengo aquí que dice: la gran salvación que proclama el Evangelio no solo fue hablada a través del Señor, como se nos ha dicho anteriormente, sino también alcanzada para nosotros por Él a través de su pasión. Jesús es el Salvador que abrió el sendero de la salvación por el cual solamente muchos hijos de Dios podrían ser llevados a la gloria. El hombre creado por Dios para su gloria fue impedido por el pecado de alcanzar esa gloria hasta que vino el Hijo del Hombre y abrió por su muerte un nuevo camino por el cual el hombre puede alcanzar la meta para la cual fue hecho. Como representante, es decir, como sacerdote y precursor del pueblo, ahora ha entrado a la presencia de Dios para asegurar la entrada a todos nosotros. Por eso más adelante en el capítulo 4 se nos dice: tenemos un gran sumo sacerdote. Queridos hermanos y amigos que están con nosotros, esto es un motivo por el cual agradecemos a Dios. Jesús fue la ofrenda de nuestro pecado. Hemos estudiado 2 capítulos y por ninguna parte se nos ha dicho de que nosotros hayamos merecido o hecho algo para ganar la salvación. Fue Jesús
quien totalmente, con su vida perfecta, con su muerte en la cual expió el pecado y le quitó el dominio de la muerte al que lo tenía, al diablo, ahora es nuestro gran sumo sacerdote, que nos ha dado acceso directo a Dios el Padre, y por quien tenemos socorro en medio de la tentación, como nos dice el versículo 18. Entonces, cuando sintamos dudas en nuestra fe, miremos a Jesús, porque Él es fiel como nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Qué bueno es poder tener esa seguridad. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Con la ayuda de Dios, el miércoles vamos a estar estudiando de nuevo y vamos a hablar de la ley. Jesús es superior a Moisés. Vamos a hablar un poco de la ley del Antiguo Testamento y de la obra perfecta de Cristo. Entonces los animo para que nos acompañen. Ya saben que por medio del WhatsApp, del Telegram, de las redes sociales, pueden escribirnos y estamos atentos a sus preguntas. Si requieren algo no quedó claro hoy, con mucho gusto podemos orientarles, y como una tarea que tenemos para nuestra próxima clase es que continuemos leyendo. Vamos ahora a leer en el capítulo 3 para ver la superioridad de Jesús sobre Moisés, y vamos a avanzar un poquito más en la lectura. Medite en ella, como dice la misma palabra, profundice en ella, y vamos a tener un estudio muy grato el próximo miércoles a las 6 de la tarde, si así el Señor lo permite. Muy bien, el Señor les bendiga ricamente en esta noche, y es un gusto siempre poder compartir con todos ustedes. Bendiciones en Cristo Jesús para todos.